Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Soy el doctor Yayel Osorio Delamillo, médico pediatra y nutriólogo clínico. Del día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes y de compartirles uno de mis temas favoritos. Antes de empezar, me gustaría agradecer a mi bebé y yo y a Proteflor por la invitación para poder hablar acerca de usted, que es un tema esencial en la salud, no solamente de los niños, sino de toda la familia. Entonces, les voy a compartir a continuación mi presentación. Y pues vamos a empezar. Entonces, como ustedes saben, hoy vamos a platicar un poco acerca de los avances en salud y la suplementación de probióticos en los bebés. Un punto importante es, obviamente, primero entender qué son los probióticos, qué es la microbiota intestinal, cuáles son los prebióticos y los simbióticos. En específico, hoy vamos a platicar acerca de dos probióticos maravillosos, que es Bifidobacterium lactis y L. rhamnosus, acerca de cómo todos estos probióticos pueden mejorar el sistema inmune de sus bebés y cuáles son los beneficios digestivos que este tipo de probióticos pueden aportar a los niños. Una pregunta que todos nos tenemos que hacer el día de hoy es que si sabíamos que tenemos más microorganismos que células en nuestro cuerpo. Y es que hace muchos años considerábamos a todas las bacterias como una parte negativa en nuestro cuerpo. Antes éramos pro antibióticos y actualmente lo que estamos tratando de promover es que esta microbiota natural que existe en nuestro cuerpo, como vamos a ver a continuación desde el momento en el que nacemos, la tenemos que cuidar y que no solo la tenemos que cuidar para que se mantenga viva, sino que además sabemos que es esencial actualmente que esta microbiota para el sistema inmunológico y gastrointestinal va a permitir que madure de manera mucho más adecuada. Y entonces, para platicar un poquito más a fondo acerca de esto, me gustaría contarles un poquito acerca de qué es la microbiota intestinal. Es un tema que todos los días escuchamos en la calle, con todos los suplementos que hay actualmente en los mercados. Sin embargo, creo que es muy esencial empezar por esta parte. Entonces, cuando platicamos o cuando hablamos de microbiota intestinal, estamos hablando de todas esas bacterias benéficas que viven en nuestro intestino. Y como sabemos, existen más de 2000 especies bacterianas distintas adentro de nuestro intestino y estamos hablando aquí desde la boca hasta el final de nuestro tracto digestivo. Dentro de las funciones que se encuentran en los probióticos van a estar la absorción de nutrientes, la síntesis de vitamina K y de algunas otras vitaminas como es el complejo B. Además, estas bacterias que son muy inteligentes se van a encargar acerca de funciones metabólicas, funciones fisiológicas, y algo que actualmente la evidencia nos ha demostrado es que también van a tener un papel muy importante en nuestro sistema inmunológico. Algo bien interesante de saber es que también estas bacterias participan en la digestión de muchos nutrimentos que comemos. Entonces sabemos que va a haber algunos carbohidratos complejos, que son aquellos azúcares complejos que son difíciles de digerir en nuestro intestino, en los cuales también estas bacterias nos van a ayudar a fermentarlos y de esta manera nos van a ayudar no solamente a crear calorías, sino a crear nutrimentos que les van a beneficiar a todas nuestras células en nuestro intestino. Un punto importante es cómo sucede este desarrollo de la microbiota intestinal. Antes creíamos que el niño nacía y que a partir de ese momento se empezaba a desarrollar la microbiota dependiendo de la alimentación del niño, dependiendo de la vía al nacer. Sin embargo, algo que hemos sabido y que hemos descubierto en los últimos años es que parte de esta microbiota también ya viene preestablecida desde antes de que nace el niño. Durante los primeros años de vida va a haber muchos factores que van a modificar esta microbiota y que tenemos que hacernos consciente porque justamente nosotros al saber los factores benéficos y los factores de riesgo que pueden afectar la microbiota, podemos intervenir de manera adecuada y en tiempo para poder mejorar la microbiota de los niños. Algunos de los factores que van a modificar la microbiota en estas etapas durante los primeros años de vida van a ser la edad en la que nace un niño. No es lo mismo la microbiota intestinal de un niño que nace de manera prematura versus un niño que nace ya de término. El nacimiento, si se fue o se dio por vía vaginal o por vía abdominal, no es lo mismo el contacto que tiene el niño con toda la microbiota de todos los fluidos al momento de nacer por vía vaginal versus un nacimiento totalmente estéril. Otro punto importante y que es algo que los pediatras nos preocupamos mucho es el tipo de alimentación que recibe el niño. Como ustedes saben, promovemos que
posterior al nacimiento, lo más pronto posible el niño se acerque al pecho. Y esto no solamente es por todos los beneficios nutricionales que le va a condicionar, sino también porque la microbiota se va a determinar desde estos días. Imagínense ustedes si al principio platicábamos acerca de la cantidad enorme que existen de bacterias en nuestra piel, imagínense la transferencia que existen de todos estos probióticos y de toda esta microbiota de la piel del pecho de la mamá al tracto digestivo en un solo momento en cuanto el niño se pega al pecho. Otro punto importante que también actualmente los médicos tratamos de ser muy cuidadosos es el uso de antibióticos tanto durante el embarazo como posterior al nacimiento. Siempre tratamos de promover que el uso de antibióticos se limite a los escenarios en los cuales los médicos, ginecólogos y pediatras lo indiquen y que realmente ya esta era en la cual utilizábamos antibiótico para todo empieza a desaparecer. Imaginen ustedes que una mamá que está embarazada y que tiene una infección de vías urinarias durante el segundo o tercer trimestre y que es sometida a varios tratamientos antibióticos, toda esa microbiota se va a configurar de una manera muy distinta versus una mamá que se mantuvo sana y que no requirió este tipo de tratamientos. Por otra parte, algo bien interesante es que también tenemos ciertas susceptibilidades genéticas para poder mejorar o empeorar o tener ciertos patrones de probióticos y de microbiota intestinal. Ahora, cuando todo esto se altera, nosotros lo vamos a denominar disbiosis, que básicamente esta palabra va a significar que hay un desequilibrio entre todas nuestras bacterias buenas y no hay todas nuestras bacterias malas. Y actualmente los científicos se han dado cuenta que cuando un paciente tiene disbiosis o este desequilibrio en la microbiota intestinal, esto nos puede condicionar riesgos hacia otras enfermedades. Niños prematuros pueden tener incremento en algunas enfermedades como la enterocolitis necrosante, pacientes adultos o incluso niños o adolescentes pueden tener trastornos funcionales digestivos, enfermedad inflamatoria intestinal, intestino irritable y muchas otras consecuencias tanto a nivel gastrointestinal como a nivel inmunológico, razón por la cual el día de hoy les quiero platicar un poquito más acerca a profundidad de por qué debemos de cuidar nuestra microbiota intestinal. Cuando hablamos entonces, ya sabemos ahorita qué es la microbiota intestinal y cómo se va a ir desarrollando y en qué momento se empieza a madurar. Sin embargo, un punto importante es que cuando un niño nace, su sistema inmunológico básicamente es muy inmaduro. Y entonces, antes se consideraba que en el momento en el que el niño ya está en este mundo, a través de su boca y de sus manos, iba a empezar a descubrir todos estos nutrimentos. Actualmente, con las mamás, cuando se nutren de manera adecuada, cuando son suplementadas con probióticos de maneras adecuadas y cuando en la misma dieta encontramos una buena cantidad de prebióticos y probióticos, sabemos que vamos a programar esta maduración de la microbiota intestinal desde un punto anterior al nacimiento. Cuando hablamos de colonización, hablamos de todas estas enterobacterias, lactobacilos, bifidobacterias, bacteroides y clostridium que van a llegar al intestino y al sistema general de un niño y que los van a empezar a colonizar o a habitar, por decirlo de alguna manera. Un punto importante es que la leche humana va a proveer a los niños lactantes, es decir, a todos los niños durante el primer año de vida, de muchos factores inmunológicos que nos van a modificar la colonización de los microorganismos. Y entonces en esta leche humana las inmunoglobulinas, las citocinas, los probióticos y los prebióticos presentes en la misma leche humana van a condicionar que haya una mejor o una peor colonización de microorganismos. Y es por eso que todos los pediatras también sabemos que uno de los grandes beneficios de la leche humana es que optimiza esta microbiota intestinal que en los niños debemos de cuidar tanto como lo hemos platicado. Ahora sí, vámonos a nuestro tema principal, que van a ser los probióticos. Seguramente ustedes lo escuchan en el día a día, que si estás utilizando X o Y probiótico. Pero en realidad, ¿qué es un probiótico? Cuando hablamos de un probiótico, estamos hablando de todos esos suplementos que contienen microorganismos vivos que mejoran la distribución de las bacterias buenas. Y un punto importante también que tenemos que tener en mente es que estos probióticos los podemos encontrar desde en la naturaleza, como en algunos alimentos, como los podemos encontrar en ciertos suplementos. Entonces, un punto importante aquí es que a través de los alimentos también podemos incrementar y mejorar nuestro microbiota intestinal, por ejemplo, alimentos fermentados, alimentos como el yogurt, el jocoque, el chucrut, o cualquiera de este tipo de productos, de alimentos, dependiendo de la región en la que vivamos, que se consumen, que son fermentados, van a ofrecer muchos de estos tipos de probióticos. Acerca de los probióticos como tal, la definición científica es que sean microorganismos vivos que los consumimos a una cantidad adecuada
y que científicamente ya sabemos a través de muchos estudios que les van a aportar beneficios a los pacientes. Y entonces, para que esos probióticos sean adecuados y sean correctos y funcionen de manera perfecta, tienen que cumplir ciertos requisitos. El primero es que estos microorganismos tienen que estar vivos y suena extraño, sin embargo, ustedes imagínense un suplemento en el cual el microorganismo no tolera toda la acidez de nuestra boca, del estómago, y entonces no puede llegar a hacer sus funciones dentro de nuestro tracto gastrointestinal. Y es por eso que siempre todos estos probióticos es muy importante que estén capacitados para poder sobrevivir todo el tránsito intestinal y de esa manera llegar hacia nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso y poder optimizar nuestra microbiota intestinal. Un segundo punto es que todos los probióticos tienen que tener la suficiente evidencia de que le ofrezcamos o lo demos a un niño en una dosis adecuada y que esa dosis adecuada no solamente sea segura, es decir, que no lo incremente algún riesgo de una infección, sino que además esa cantidad específica sea efectiva para lo que estemos buscando. Y otro punto muy importante es que también todos los beneficios de cada probiótico va a ser específico de cada cepa. Y antes, probablemente cuando todavía no había tanta investigación, hablábamos de probióticos para todo. El probiótico para estreñimiento, para dolor abdominal, para prevenir infecciones. Sin embargo, actualmente la ciencia ha avanzado tanto que sabemos que van a haber ciertos tipos de cepas dentro de todo cada uno de los probióticos que van a tener ciertos efectos a niveles distintos de nuestro organismo. Y entonces de esta manera podemos identificar cómo un probiótico va a funcionar. Algo que les quise compartir también es cómo se les da el nombre a estos probióticos, porque a veces utilizamos estos nombres muy rimbombantes, largos, con varios números, y en realidad algo que tenemos que saber identificar, que cómo los beneficios van a ser específicos a cada cepa, es que tenemos que saber también leer no solamente la marca del producto, sino también la nomenclatura o el nombre como tal del probiótico. Entonces, como pueden ver ustedes, y seguramente lo han analizado en muchos productos, primero vamos a tener el nombre del género, es decir, de la familia grande de los probióticos que forma parte el probiótico del que estemos platicando, y habitualmente lo vamos a encontrar con un nombre en una sigla. Por ejemplo, Bifidobacterium, lo vamos a encontrar como B, Escherichia como E, Lactobacillus como L, y así es el primer nombre o el primer género del probiótico. Después vamos a tener un nombre de subespecies, como vamos a platicar más tarde, pero por ejemplo en esta bifidobacteria, su subespecie es Lactis, y posterior a esto vamos a tener nombres de cepas específicos, es decir, Bifidobacterium lactis y un número. Entonces, de esta manera vamos a encontrar muchísimas opciones de distintos probióticos, pero algo que tenemos que ser conscientes es que no todos son lo mismo, porque secundario al mismo nombre, vamos a identificar aquella cepa que va a tener efectos benéficos en cada uno de nuestros pacientes. Un punto importante antes de continuar más a profundidad a platicar acerca de estos probióticos es que va a haber ciertos enemigos de la colonización adecuada durante los primeros años de vida de todos estos probióticos y prebióticos. Entonces, justo estos son los comentarios o los mensajes que como papás tenemos que tener mucha precaución para prevenir afectar la colonización del tracto gastrointestinal de nuestros bebés. Entonces, el uso frecuente de antibióticos suele ser una de las causas más frecuentes en las cuales se afecta toda la microbiota, ya que estos antibióticos no solamente matan a nuestras bacterias o a nuestros parásitos malos, sino que también como parte de su efecto eliminan a muchos de los microorganismos positivos para nuestro organismo. Entonces, como pueden ver, este uso de antibióticos descontrolado va a afectar incluso antes de que nazca el niño, si la mamá embarazada es expuesta a muchos antibióticos o incluso después de que nace el niño durante los primeros años de vida. La alimentación, como les decía, va a ser uno de los factores más importantes para la producción de una adecuada microbiota intestinal. Punto más importante para los pediatras, la lactancia materna va a ser el mejor amigo de una microbiota intestinal sana. Y hablando de niños un poquito más grandes, también tenemos el escenario que una alimentación rica en fibra, una alimentación rica en frutas y verduras, rica en alimentos fermentados y con bajo contenido de alimentos procesados van a ser también los mejores promotores de una adecuada microbiota intestinal.
Otro punto, o tercer punto acerca de cuál es otro enemigo de, de una adecuada colonización es la obesidad. Actualmente existen muchos estudios en los cuales sabemos que las mamás que tienen o sufren de sobrepeso o obesidad durante el embarazo o durante la lactancia van a tener también trastornos en el balance de la microbiota intestinal. Asimismo, el estrés y la baja ingesta de fibra en general van a ser enemigos de una adecuada colonización y por lo tanto van a ser algunas vías a través de las cuales nuestras bacterias buenas van a estar siendo afectadas. Entonces ya hablamos de los probióticos con O, ahora vamos a platicar un poquito acerca de los prebióticos. Los prebióticos en general, cuando platicamos de ellos, son los alimentos a través de los cuales estos probióticos o estas bacterias buenas de las cuales les he estado platicando se alimentan. Habitualmente estos prebióticos van a ser altos en fibras o van a ser originados en fibras que nosotros como humanos no las consumimos y no las digerimos, pero que sirven como alimento para estas maravillosas bacterias que nos van a ayudar en todo nuestro sistema digestivo. Los prebióticos se van a utilizar con la intención de mejorar el equilibrio de estos microorganismos. Eso quiere decir que si una persona en general no consume adecuadas cantidades de fibra o de estos prebióticos en la dieta normal, habitualmente este tipo de suplementos lo que nos va a dar, además de un probiótico, va a ser el prebiótico que va a estar alimentando a estas bacterias. Y por otra parte, desde el punto de vista de alimentación, los prebióticos también los podemos encontrar en los alimentos. Y entonces tenemos a todos los cereales integrales, alimentos como el plátano, todas las hojas de color verde, algunos alimentos como la cebolla, el ajo y la soya, que suelen ser grandes alimentos y grandes alimentadores de nuestros probióticos y que en caso de que no se puedan administrar o que nuestros pacientes o nuestros hijos no consuman estos alimentos, al mismo tiempo de estar ofreciendo un probiótico, tenemos que valorar o platicar con el pediatra la probabilidad del requerimiento del uso de un prebiótico para que estos microorganismos se mantengan vivos y se mantengan funcionales. Y es así como actualmente también va a haber muchos productos en el mercado que ya nos ofrecen estos dos beneficios. Cuando hablamos de un compuesto que incluye un prebiótico y un probiótico, vamos a estar hablando de un nuevo concepto que se llama simbiótico. Básicamente, cuando produce una farmacéutica un simbiótico, lo que está tratando de hacer es mejorar la viabilidad de los microorganismos probióticos y además va a tener efectos antibacterianos, anticancerígenos y antialérgicos. Y un punto importante es que también se ha demostrado que este uso de simbióticos en el escenario de los niños puede prevenir en muchas ocasiones el estreñimiento, la diarrea y otros trastornos funcionales digestivos. Concentrándonos en dos protagonistas de los probióticos que voy a platicar con ustedes el día de hoy, vamos a platicar primero de B-Lactis BB12. En general, este probiótico es uno de los probióticos que ha sido estudiado de manera más extensa en el mundo, en la población adulta y en la población infantil. Y puntos importantes que se han encontrado acerca de estos probióticos es que van a mejorar los trastornos gastrointestinales en general en todos los niños durante los primeros años de vida. Entonces vean esta lista de beneficios que les estoy compartiendo acerca del uso de estos probióticos. Por ejemplo, mejora la consistencia de las evacuaciones para aquellos niños que sufren de estreñimiento. Todas las que sean mamás seguramente han vivido esta etapa de cólicos y llantos e irritabilidad de los niños durante el primer año de vida, que suele ser muy difícil para los niños, y estos probióticos se ha visto en estudios serios y en ensayos clínicos que van a disminuir el número de eventos de cólico y la duración de la irritabilidad y de llanto en los niños lactantes. Algo maravilloso que también hemos encontrado con este tipo de probióticos es que también nuestro sistema inmunológico, por lo mismo que platicábamos previamente, va a verse beneficiado con esta suplementación. Y entonces existen estudios en los cuales se han comparado grupos de niños que no se han suplementado versus grupos de niños que se han suplementado de manera profiláctica, y hemos visto también que existe una disminución en la cantidad de infecciones de vías respiratorias, una prevención en los problemas de la alergia a piel, prevención en las diarreas asociadas al uso de antibiótico, y por otra parte también en la población pediátrica prematura, en aquellos niños que nacen antes de la semana 37, uno de los maravillosos efectos que hemos visto con estos probióticos es que pueden llegar a prevenir
la aparición de algunas enfermedades gastrointestinales catastróficas, como es la enterocolitis necrosante. Entonces aquí en estas gráficas lo único que quería compartirles era la evidencia que existe atrás de este maravilloso probiótico en todos los ámbitos. Podemos ver cómo con respecto a los trastornos gastrointestinales, con el uso continuo de este tipo de probióticos sabemos que mejora el tránsito intestinal y el número de evacuaciones en un día. Por otra parte, sabemos que estos niños llegan a reducirse más del 30% la frecuencia de infecciones respiratorias, que todas las mamás sabrán que durante los primeros años de vida suelen ser un problema o una causa frecuente de asistir al pediatra, las infecciones de vías respiratorias. Y por último, en el centro les comparto algo interesantísimo. Existen algunos estudios en los cuales se han visto los efectos de estos probióticos en la respuesta inmunológica. Y entonces en este estudio en el cual se comparó un grupo de pacientes que consumieron este probiótico durante el periodo en los cuales los vacunaban versus un grupo de niños que no fueron suplementados con estos probióticos, algo que se vio es que la respuesta de los anticuerpos en los niños suplementados eran mejor a las vacunas. Entonces, como ustedes pueden ver, por distintas vías y por distintos mecanismos, estos probióticos optimizan por mucho esa respuesta inmunológica, no solamente contra las bacterias, sino también contra los mismos virus y parásitos. El segundo protagonista o el segundo probiótico que vamos a platicar el día de hoy es L. rhamnosus. L. rhamnosus, dentro de sus beneficios, van a tener que va a prevenir las alergias alimentarias. Actualmente estamos en la era de, en lugar de limitar todos estos probióticos y todos estos alérgenos en los niños, actualmente sabemos que a través de la alimentación y a través de la vida diaria, mientras más se expongan los niños, va a prevenir mucho más la alergia. Y esto básicamente sucede porque cuando un organismo detecta que algo no es extraño, sino que es parte de su mismo cuerpo, madura el sistema inmunológico y evita todas estas reacciones exageradas acerca o contra algún alimento o contra algún alérgeno ambiental o contra algún parásito. Entonces, con respecto a estos probióticos, también sabemos que tanto su suplementación durante el embarazo, en algunos casos y durante los primeros meses de vida, va a ayudar a prevenir el desarrollo de alergias alimentarias. Asimismo, sabemos que va a haber algunos virus que son los clásicos microorganismos que afectan a los niños durante los primeros meses como rotavirus, y existen muchos estudios en los cuales se ha visto en poblaciones infantiles que cuando tienen adecuadas cantidades de este tipo de probióticos y cuando son suplementados en las cantidades correctas, se van a prevenir también las infecciones gastrointestinales. Y entonces algo que como pediatra vivo todos los días es que las mamás siempre están buscando opciones de cómo prevenir y cómo limitar el número de infecciones en sus niños, porque obviamente ninguna mamá quiere que sus hijos se enfermen. Entonces, algo que tenemos que agregar a este kit de prevención, que son las vacunas, de sus consultas continuas con el pediatra y de una alimentación saludable, es el también ya tener este estado de conciencia en el que la microbiota intestinal de nuestros niños también los va a ayudar a protegerse contra las bacterias patógenas. Como les decía también con respecto a L. rhamnosus, otro de los beneficios en muchos estudios que se han encontrado es que disminuye el número de frecuencia de infecciones de vías respiratorias, y por otra parte los alergólogos y los especialistas en la piel también han encontrado que la microbiota intestinal y la microbiota en general es muy importante también en la piel. Entonces, uno de los beneficios secundarios también de este tipo de probióticos que se ha encontrado es que disminuye o mejora el control de la dermatitis atópica y por lo general, en general, va a optimizar mucho esa salud intestinal de los niños. Todos estos trastornos funcionales digestivos frecuentes durante el primer año de vida, el cólico, la irritabilidad, el estreñimiento y en general todos los trastornos que estén condicionando que la calidad de vida del niño no sea la mejor o la más adecuada, van a ser sujetos a modificarse cuando nosotros ofrecemos este tipo de probióticos. Y algo bien interesante que también tenemos que empezar a visualizar es que el efecto de los probióticos actualmente sabemos que no solamente es local. Actualmente sabemos que existe una comunicación entre todos nuestro organismo con estos probióticos que va a condicionar efectos a nivel intestinal, a nivel inmunológico, a nivel de nuestra piel, incluso a nivel neurocognitivo. Vamos a ver
como muchos de estos probióticos y cómo va a haber un eje cerebro-intestino que va a estar comunicado y que va a estar condicionando modificaciones, secundario también el tipo de microbiota intestinal que tengamos en nuestro cuerpo. En esta imagen simplemente les quise compartir una imagen microscópica que a mí me parece maravillosa en cómo podemos ver todos esos efectos de todos estos probióticos, cómo en la luz de nuestro intestino llegan y no solamente están defendiéndonos de los bichos malos, sino al mismo tiempo están haciendo efectos químicos y de mensajes entre nuestras células que están optimizando todas estas respuestas inmunológicas. Entonces pueden ver cómo este tipo de bacterias, como lo platicábamos, además las van a estar fermentando algunos tipos de fibras, que también estos fermentos y este tipo de grasas van a estar nutriendo a todas nuestras células y por lo tanto van a estar mejorando toda la respuesta inmunológica de nuestros pacientes. Ahora, cuando hablamos del fortalecimiento del sistema inmune de los bebés, estamos hablando que la experiencia inmunológica, es decir, del reconocimiento de antígenos por nuestros intestinos, va a ser muy bajo o va a ser nulo en los primeros meses de vida. Por lo tanto, esto condiciona que sea trascendente el tipo de microorganismos que colonizan nuestro intestino. Y se han descrito algunos de los mecanismos inmunológicos a través de los cuales estos probióticos mejoran su función o evitan las infecciones. Uno es que sabemos que estos probióticos lo que van a estar estimulando en nuestro sistema inmunológico es la producción de linfocitos. Los linfocitos son estas células blancas en nuestra sangre que van a estar protegiéndonos contra todos los microorganismos patógenos. Y entonces, al estar estimulando mayor producción, pues nuestra primera línea de seguridad o de barrera contra las bacterias y los microorganismos va a ser muchísimo mejor. Otro punto que también sabemos es que todos estos probióticos van a hacer que maduren más nuestras células dendríticas. Las células dendríticas y entre otras células inmunológicas van a ser aquellas encargadas en presentar a ese microorganismo hacia todos nuestros órganos que están encargados en defendernos y en generar respuestas inmunológicas. Y por otra parte, algo también muy interesante es que sabemos que todos estos probióticos ayudan a regular el balance de las respuestas inmunológicas. Eso quiere decir que tampoco permiten que estas respuestas sean demasiado exageradas o que lleguen a ser dañinas incluso para el sistema inmunológico de un niño enfermo. Hablando ahora acerca de los beneficios digestivos, también existen muchos estudios acerca de cómo la microbiota intestinal y todos estos probióticos van a tener una efectividad tanto en población pediátrica como en población adulta. Uno de los mayores usos, y seguramente sus pediatras los utilizan con mucha frecuencia, es en la diarrea aguda y en la gastroenteritis infecciosa. Por si no sabían, algo bien interesante de ver es que una de las principales infecciones y causas de hospitalización e incluso de mortalidad en nuestros niños en la población menor de 5 años suele ser la diarrea aguda y la deshidratación secundaria en la diarrea. Y algo muy interesante de saber es que muchos de estos probióticos han demostrado que cuando los utilizamos en estos episodios de diarrea, esos episodios suelen ser más cortitos y suelen ser menos severos. Y podría parecer que es poco el hecho de que disminuyan el número de días de diarrea o que disminuyan el número de evacuaciones. Sin embargo, en el mundo de los pediatras, disminuir una evacuación puede significar prevenir una deshidratación y todas las complicaciones que esto conlleva. Otro punto también muy importante es que va a haber ciertas ocasiones en las cuales el pediatra o el médico va a estar requiriendo el uso de antibióticos. No en todas las situaciones, pero sí va a haber algunas situaciones específicas que lo requieran. Y entonces algo que sabemos ya es que cuando llegue ese antibiótico a nuestro tracto digestivo, va a estar rompiendo con esta estabilidad o este balance en nuestra microbiota intestinal. Y mucho que ocurre o algo que ocurre siempre cuando utilizamos antibióticos es que puede darnos diarrea secundaria a esta disbiosis intestinal o a este desequilibrio de todas las bacterias en nuestro tracto digestivo. Y para esto hemos visto que también la suplementación de los probióticos durante y después el uso de antibióticos va a mejorar y va a disminuir la probabilidad de que una persona sufra de diarrea asociada al uso de este mismo medicamento. Y entonces sus beneficios básicamente se van a deber a que van a producir enzimas con actividad bactericida, es decir,
van a estar ayudándonos dentro de nuestro intestino a protegernos de las mismas bacterias que nos están condicionando la infección. Y por otra parte van a inhibir a los microorganismos patógenos en la mucosa intestinal. Algo para lo que también sirven los probióticos es que van a normalizar la barrera y van a mejorar o a disminuir la permeabilidad de nuestro intestino. Eso quiere decir que nuestro tracto digestivo, que está cubierto por células de defensa, por moco y por todas estas bacterias positivas, se pueden recuperar de una manera muchísimo más adecuada cuando los estamos administrando de manera correcta. Que existe entre nuestro cerebro, nuestro intestino y la microbiota intestinal. Porque muchos podrían decir que pues podría ser en realidad un tema de estrés, pero muchos no saben o no podrían explicar la relación que existe entre nuestros estados emocionales, nuestra irritabilidad y nuestro tracto digestivo. Y no me van a dejar mentir ustedes, muchas veces tenemos síntomas gastrointestinales cuando estamos preocupados, cuando tenemos miedo, cuando tenemos mucho estrés, cuando tenemos mucho trabajo o estamos muy cansados. Entonces, algo que lo que les quería compartir el día de hoy es cómo funciona este eje cerebro, intestino, microbiota. Entonces, algo que sabemos es que todas estas vías neurológicas entre nuestro sistema nervioso van a regularse y van a influir también en el intestino. El producto del metabolismo de todas estas bacterias buenas y de todos estos probióticos tienen la capacidad de estimular todas nuestras neuronas, tanto a nivel de nuestro tracto digestivo como a nivel del sistema nervioso central, y van a ocasionar una respuesta regulatoria ante la permeabilidad, evitando que se favorezcan eventos de endotoxemia o de transferencia de bacterias adentro de nuestro cuerpo. Y por otra parte, también sabemos que estos probióticos van a tener la capacidad de disminuir la inflamación a nivel sistémico. Y entonces cuando disminuye esta estimulación o esta irritabilidad en nuestro sistema nervioso a través de la microbiota, optimizamos este eje microbiota intestino-cerebro y de tal manera mejoramos el pronóstico y el tratamiento de todos los pacientes que sufren de trastornos funcionales digestivos secundarios también a cuestiones emocionales. Una pregunta que es muy frecuentemente dicha por todos los papás acerca de estos probióticos es, entonces ya sabiendo toda esta información, sabiendo que es muy importante tener una microbiota intestinal sana, ya sabiendo qué son los prebióticos, cómo son los probióticos y cómo actúan a nivel digestivo y a nivel respiratorio y gastrointestinal en general, es cuando los podemos utilizar. Algo que les puedo contar es que en general todo este tipo de suplementos van a ser seguros en todas las etapas de la vida. Y algo bien importante es que lo tenemos que platicar con nuestros médicos porque los probióticos van a ser específicos también por etapa de la vida. Es decir, el probiótico que vamos a utilizar en el niño de un mes no va a ser exactamente el mismo probiótico que utilizamos en la mamá embarazada ni en el niño que está usando tratamientos antibióticos. Va a haber algunos que sí llegan a tener múltiples funciones, pero en general van a ser específicos. Y algo interesante de saber es que incluso en las etapas más sensibles de nuestra vida, como es el embarazo o como es en el recién nacido, incluso en el paciente prematuro, este tipo de suplementos son seguros de utilizarse siempre y cuando se estén utilizando a la dosis adecuada. En general, no van a existir contraindicaciones acerca de este uso de probióticos y algo muy interesante que todos los pediatras actualmente tratamos de promover es que ya no solamente se usa de manera curativa, es decir, no solamente esperemos a que el niño tenga diarrea o que tenga infecciones de vías respiratorias para valorar su uso, sino por el contrario, al ya conocer este tipo de beneficios que le ofrece a nivel digestivo e inmunológico a los niños, los ofrezcamos de manera temprana. Y es por eso que actualmente ya algo que solemos sugerir siempre en el niño posterior al nacimiento es su suplementación de vitamina D y su suplementación de probióticos, porque ya sabemos los pediatras que un niño que sale del hospital con sus probióticos, con su vitamina D y con su leche materna, es un niño que va a tener muchísimo mejor pronóstico y muchísimo menos infecciones y menos trastornos digestivos, y creo que eso a cualquier mamá la haría feliz. Entonces, como
conclusiones, la colonización intestinal va a ser esencial para la madurez del sistema digestivo e inmunológico, y entonces esta colonización va a ser esencial para la regulación de la mucosa intestinal del recién nacido. El sistema inmune del recién nacido necesita de un adecuado estímulo para que esta microbiota intestinal madure de manera adecuada. Ya vimos cómo podemos protegerla y cómo podemos promover la producción de esta microbiota intestinal sana, y entonces de tal manera permitirles a los niños que tengan un sistema inmunológico íntegro y balanceado que pueda garantizar un desarrollo saludable. En general, como ya lo platicamos, la suplementación de probióticos entonces va a ser una herramienta muy fácil, muy barata y muy benéfica para todos los niños, no importando si son niños recién nacidos, niños de 1 año, niños de 3 años, e incluso niños que apenas van a nacer, tratando de estar promoviendo esta microbiota intestinal saludable, evitar la disbiosis y promover un balance adecuado de estas bacterias para que la salud y el futuro de los niños sea muchísimo mejor. Muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas y comentarios. Muy bien. Pues Nini Vela nos está preguntando si es seguro dar probióticos en recién nacidos. Muchas gracias por tu pregunta. Es totalmente seguro. Incluso los utilizamos en los niños prematuros, como te los contaba. Hemos utilizado incluso en niños menores de 2 kilos el uso de este tipo de probióticos, y la gran maravilla de ellos es que, como les platicaba, no solamente va a tener efectos curativos, sino vamos a estar promoviendo la maduración y la colonización saludable de esto en los niños. Alejandra Flores nos pregunta la diferencia entre probióticos y prebióticos. Creo que lo platicamos ahorita o lo concluimos perfectamente, pero dando un mensaje rápido acerca de las grandes diferencias. Cuando hablamos de con E, estamos hablando de el alimento para los probióticos, y cuando hablamos del probiótico ya estamos hablando de ese microorganismo vivo que nos va a estar estimulando y dando todos estos efectos en los niños. Marilu Garech nos pregunta que si su bebé a los 8 meses ya puede consumir aguacate. Por supuesto que lo puede consumir. También tiene una alta cantidad de fibra y de prebióticos, y algo en general es que pues siempre tienen que platicar con sus pediatras acerca de cuál es el patrón de alimentación complementaria que tiene que llevar cada niño. Pilar Bejarano nos pregunta acerca de su bebé, que antes se hacía cada 3 o 4 días evacuaciones, y que les mandaron probióticos y si se pueden administrar en la leche. Un punto importante y algo súper sencillo en el uso de probióticos es que en aquellos niños que sufren de estreñimiento suelen ser una de las mejores herramientas para optimizar el patrón intestinal. Los que ya han vivido la administración de probióticos en los niños, y en específico en presentación en gotas, saben que puede llegar a ser un poco difícil. A veces los niños no cooperan con el abrir la boca, a veces escupen el probiótico. Entonces, como pediatra, algo que les suelo sugerir siempre a los papás es muy sencillo. Lo pueden diluir en un poquito de leche materna, o en el caso que esté utilizando fórmula, lo pueden echar ahí. Opción B, si la mamá le da pecho, también se lo puede poner en el mismo pezón para que el niño lo consuma de ahí, o ponerlo en una cucharita, poner las 6 gotitas que tienen que consumir, y a través de la cucharita ofrecérselo directo a la boca, porque a veces con el mismo goterito es difícil tener la boca, y como ustedes saben, los niños pues se mueven. Después, Laureano nos pregunta que su bebé estuvo en ayuno por 15 días porque estuvo internado, que si eso le puede afectar. Sí, eso es es una pregunta muy interesante. Cuando estamos o sufrimos de periodos de ayuno muy prolongados, nuestro tracto digestivo sufre de muchos cambios. Para empezar, el alimento siempre está estimulando a nuestras células digestivas a estar despiertas, a estar protegiéndonos, a unirse entre ellas para evitar que las bacterias se metan a nuestra sangre. Y por otra parte,
el ayuno va condicionando que toda esta capa protectora que hay en el tracto digestivo se afecte. Y como les platicaba hace rato, esta capa va a estar compuesta de moco, va a estar compuesta de algunas enzimas, va a estar compuesta de algunas células y va a estar compuesta de estos microorganismos maravillosos que son los probióticos. Entonces, sí, en cuando existe un periodo prolongado de ayuno, también la microbiota intestinal puede sufrir de disbiosis y es un escenario en el cual en cuanto se suspenda el ayuno por su médico, tenemos que también, además de estar suplementándolo con dieta y con medicamentos, estar valorando el uso de estos probióticos. Después, Karina me pregunta cómo sé que mi bebé necesita este tipo de probióticos. Algo que les comentaba es que ya no tenemos que llegar al punto en el cual nos esperemos a que haya los efectos o las enfermedades para empezar a estimular los probióticos. Los factores de riesgo ya se los compartí. Y si sabemos que un niño no está teniendo una adecuada alimentación, no tiene exposición al seno materno, mamá tuvo mucho uso de antibióticos, mamá sufre de sobrepeso o obesidad, el niño se enferma mucho, tenemos que tratar de utilizarlos. Como pediatra, algo que les tengo que decir es que al saber que son tan benéficos, el mayor porcentaje de mis pacientes van a estar suplementados desde el día 1 de vida, ya que sabemos que van a tener también muchos efectos prebióticos y probióticos a largo plazo. Después, Guga nos pregunta a qué edad puede dar yogurt a su bebé. Aquí un punto específico, como especialista en nutrición, ya no hay ninguna contraindicación para empezar el yogur desde etapas tempranas, lo podemos empezar desde el inicio de la alimentación complementaria, sin embargo, siempre en el mundo de la alimentación, como les digo, cada niño es distinto y tiene necesidades distintas, por lo cual siempre es algo que tenemos que platicar con el pediatra. Después, Erika Ramírez nos pregunta acerca de si este tipo de productos los pueden utilizar personas adultas para mejorar trastornos intestinales. Claro que sí los pueden utilizar. Habitualmente para niños más grandes y para adultos no utilizamos las presentaciones gotas, sino utilizamos las presentaciones sobrecitos en polvo o utilizamos las presentaciones en cápsulas, que también van a tener muchos beneficios. Después, Ivette nos pregunta acerca de las alergias, que su bebé heredó las alergias de su papá y si puede utilizar los probióticos. Esta también es una excelente pregunta. Actualmente una de las causas o una de las razones por las cuales los niños sufren mucho van a ser las alergias, tanto alergias ambientales como alergias alimentarias. Y uno de los factores que están cambiando el pronóstico y la vida de estos niños es el tener una microbiota intestinal sana. Algo que les quiero compartir, que no era el tema de esta charla, pero es algo que está sucediendo ya en manejos gastrointestinales, es el trasplante de microbiota intestinal. Para algunas enfermedades muy graves, por ejemplo, para enfermedades intestinales como Crohn y CUSI, en algunos casos los gastroenterólogos empiezan a hacer ya trasplantes de materia con probióticos saludables a personas a través de una endoscopía, a personas enfermas. Y entonces simplemente imagínense ustedes todos el impacto que esto llega a tener en un organismo que ya llegamos a esos niveles. Obviamente no no lo vamos a necesitar la gran mayoría. Creo que simplemente con el hecho de ya sensibilizarnos de que este tipo de prebióticos van a prevenir gran parte de este tipo de patologías, en específico las alergias, sería una de las mejores herramientas para utilizarlas de manera temprana. Después, Erika Ramírez nos pregunta o nos comenta que ella ha estado leyendo acerca de cómo los probióticos ayudan a las alergias alimentarias, que su bebé de 11 meses no podía consumir grasas ni condimentos y si todavía podríamos utilizar en ella L-rhamnosus. Sí, sin ningún problema también los podemos utilizar. Uno de los grupos que pueden llegar a sufrir también de deficiencia de este tipo de microorganismos van a ser aquellos niños que tengan dietas especiales. Entonces, por ejemplo, niños con alergia a la proteína de la leche de vaca o niños con alguna otra alergia alimentaria o que mamá no consuma algún alimento por X decisión, van a estar a veces sufriendo de deficiencias de prebióticos y probióticos y sin duda alguna lo podemos utilizar durante esta etapa y por estas razones en la mayoría de los niños.
Después Pilar Bejarano nos pregunta o nos comenta que si las enfermedades intestinales es genética porque ella tuvo de chiquita y que su bebé ahora tiene también síntomas. Algo muy interesante de saber, y como lo platicábamos previamente, es que la genética va a jugar un papel muy importante también en la microbiota intestinal. Habitualmente, si estudiamos los microorganismos presentes en una mamá o en un papá, vamos a encontrar un porcentaje o una similitud muy importante entre las características de la microbiota intestinal de la mamá y de sus hijos. Y entonces también, justamente cuando identificamos estos factores de riesgo para desarrollar este tipo de patologías, creo que es un excelente momento para tratar de platicar con nuestros pediatras o con nuestro neonatólogo o con nuestro nutriólogo acerca de cuál es el probiótico ideal para nuestros niños. Nini Vela nos pregunta cuáles y que si ayudan para los cólicos los probióticos. Es uno de los efectos más estudiados acerca de este tipo de probióticos, y algo que sabemos es que el uso de estos probióticos durante los primeros meses de vida disminuye el número de horas que un niño llora y que sufre por el cólico durante los primeros meses de vida. Entonces, sí, sin duda alguna, cuando nosotros tenemos a un niño con cólico, ya sea por leche materna o por una fórmula infantil, los probióticos suelen ser uno de los mejores amigos de ese tracto gastrointestinal. La leche, después, los Ayari Herrera nos pregunta si la leche materna contiene probióticos. Y algo padrísimo para mí como pediatra y especialista en nutrición es el poder presumir que la leche materna no solamente tiene ingredientes nutricionales, sino que también tiene microorganismos vivos. La leche materna tiene azúcares naturales que funcionan como prebióticos, les llamamos oligosacáridos de la leche materna, y este tipo de azúcares lo que van a hacer es también prevenir infecciones y protegernos contra infecciones y nutrir a toda nuestra microbiota intestinal. Entonces, sí, la leche materna tiene prebióticos y tiene probióticos, y es por eso que uno de los beneficios más importantes de nuestros niños que son alimentados al seno materno es que suelen ser niños que se enferman menos, suelen ser niños que tienen menos trastornos gastrointestinales y suelen ser niños que tienen un mejor pronóstico desde el punto de vista inmunológico y gastrointestinal. Y es por eso que las mamás también tienen que cuidar todos estos factores de riesgo para no lastimar o para no tener disbiosis intestinal. Después, Erin nos pregunta si hay algún tipo de alimento que no se lleve bien con los prebióticos y probióticos y que qué tan a menudo podríamos ingerirlos. Les platicaba hace rato que los mejores amigos desde el punto de vista de alimentación de los prebióticos y probióticos o de una microbiota intestinal sana van a ser todos los alimentos ricos en fibra. Entonces piensen ustedes en todas las frutas y las verduras y los cereales integrales. Los peores amigos de una microbiota intestinal sana van a ser los alimentos procesados, esos alimentos que tienen altas cantidades de azúcar, que tienen muchos colorantes, que tienen muchos saborizantes artificiales que pueden afectar el balance de esta maravillosa microbiota intestinal. ¿Qué tan a menudo debemos de consumirlos? Depende de la edad. Un niño en general, y lo que trato siempre de promover como especialista en esta área, es que durante los primeros 2 años de vida tratemos de limitar los alimentos procesados en los niños. Una alimentación saludable, balanceada, con todos los grupos de alimentos va a permitir no solamente que ese niño crezca bien, sino que también tenga una microbiota intestinal saludable. Después, Norma Tuschai nos pregunta de cuántos meses se le puede empezar a dar los probióticos. Se pueden iniciar desde el día 1 de vida sin ninguna contraindicación y los podemos utilizar hasta que tu pediatra lo indique. Nini Vela nos pregunta que ha leído que también ayudan a bajar de peso, que si esto es cierto. Esto es algo bien interesante, tampoco es el tema de hoy. Sin embargo, algo que les puedo comentar es que actualmente existen muchos estudios acerca de la microbiota intestinal que tienen las personas con sobrepeso o obesidad severa. Y algo que sabemos es que este balance que debería de haber entre todos los tipos de microbiota intestinal dentro de un tracto digestivo está totalmente alterado en los pacientes con sobrepeso o obesidad. Eso se lleva en relación un poco a la genética y se lleva también secundario al patrón de alimentación que tienen las personas con sobrepeso y obesidad.
Incluso ya también hemos visto en ciertos estudios de trasplante de microbiota intestinal o médicamente lo llamamos trasplante fecal, y en algunos de estos estudios se ha visto que cuando nosotros mejoramos la microbiota intestinal de un paciente con sobrepeso y obesidad, esto va en conjunto con los cambios en la alimentación y el estilo de vida, van a mejorar mucho el sobrepeso y la obesidad de los niños. Entonces, como puedes ver, Nini va a tener en gran parte razón este tipo de comentarios acerca de sus beneficios desde el punto de vista metabólico. Y por otra parte, como te conté, también nos ayudan a metabolizar muchos de esos azúcares que nosotros no digerimos de los vegetales y nos ayudan a producir ácidos grasos saludables que nutren a todas nuestras células intestinales. Corina Palma nos pregunta si hay alguna cantidad recomendable de ingesta. En general, este tipo de probióticos, por ejemplo, los vamos a utilizar 6 gotitas todos los días. Habitualmente la dosis se puede modificar a 2 veces al día dependiendo de cuál es nuestro objetivo clínico, pero como siempre, por favor, platíquenlo con todos sus pediatras. Dayana Quiroz me pregunta cómo saber si su hijo tiene obesidad. Esto básicamente lo vemos siempre en una consulta médica cuando nosotros pesamos, medimos y graficamos. Recuerden que no tenemos números crudos acerca del sobrepeso y la obesidad en los niños, sino más bien es con el peso que tiene y la estatura que tiene, graficarlo en las gráficas de la OMS y a partir de eso definimos si tiene sobrepeso o obesidad un niño. Después Fadesa Espinosa Hernández me pregunta si es malo darle los probióticos por bastante tiempo o por tiempo prolongado. En general, no. Algo que les tengo que decir es que desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos que cuidar nuestra microbiota intestinal y creo que tendría que ser como parte de las rutinas diarias ya de todos los seres humanos el hecho de pensar de cómo estamos cuidando nuestra microbiota intestinal. Y cuando nosotros estamos suplementando este tipo de microorganismos a los niños, sabemos que si lo hacemos desde etapas tempranas, también el pronóstico de que tengan una salud intestinal muchísimo más balanceado y una microbiota intestinal más balanceada va a mejorar su pronóstico en todos los niveles. Entonces, yo considero que no hay ninguna contraindicación, simplemente siempre platicar con el pediatra acerca de cuál es el ideal, cuál es el momento ideal y en caso de que hubiera algún efecto adverso que son muy, muy infrecuentes, pues probablemente valorar cambio hacia otro tipo de cepas. Después, Isa Trejo Soto nos preguntan si necesitan prescripción médica. En general, no. En general, los probióticos entran dentro de esta rama de suplementos que no necesitan de una prescripción médica. Sin embargo, algo como pediatra que les puedo decir es que siempre lo platiquen con sus pediatras o con su nutriólogo o con sus médicos que los atiendan, ya que como lo veíamos, puede ser muy común que la gente utilice los probióticos así de manera muy general. Sin embargo, ahorita la tecnología en los probióticos ha llegado a ser tal que sabemos que cada una de las cepas, es decir, cada uno de los nombrecitos distintos de probióticos van a tener distintos efectos a nivel organismo en nuestro cuerpo. Entonces, es por eso que es sumamente importante que una persona que haya estudiado acerca de probióticos y que sepa el uso de cada una de las cepas, esté dirigiendo el uso a cada uno de nuestros niños. Y después me preguntan si debe ser yogur sin azúcar. Así es, el uso o el consumo de yogur durante los primeros años de vida siempre tiene que ser sin azúcar. Como pediatra y nutriólogo les puedo decir que el yogur suele ser uno de los alimentos favoritos en los niños y que no necesita azúcar. La podemos mezclar con otros grupos de alimentos, por ejemplo, con frutas o con cereales y de esta manera mejorar su palatabilidad y por lo tanto su aceptación en los niños o incluso utilizarlos en preparaciones saladas para mejorar las texturas de algunos alimentos. Y nada más un tip con respecto a esto, el hecho de que diga natural o yogur natural no quiere decir que no tenga azúcar, siempre nos tenemos que fijar en la etiqueta y en la etiqueta si tiene azúcares añadidos, ahí lo van a decir, porque muchas de las marcas de yogurts naturales sí llegan a agregar azúcares a sus yogurts para mejorar el sabor. Rosita Morales me pregunta si los probióticos tienen que ser recomendados por el pediatra o se los puedo dar. En general lo pueden utilizar los papás, pero cuando es para una patología especial, cuando un niño tiene alguna enfermedad especial, un trastorno especial, ahí siempre sí les sugiero que tengan una valoración previa antes de su uso
para, sobre todo, que puedan aprovechar el 100% de todos estos beneficios maravillosos de los cuales platicábamos. Y obviamente que si tienen la inquietud y su pediatra nunca les ha comentado acerca de su uso o nunca lo ha suplementado a sus bebés, lo platiquen con ellos y seguramente van a estar muy en acuerdo de poder empezar los probióticos de manera muy temprana. Y por último, Isa Castillo nos está preguntando que a partir de qué edad podemos utilizarlos. Nuevamente les comento, los podemos utilizar desde el día 1 de vida hasta que muramos. Entonces, en realidad, no hay ninguna contraindicación con respecto a la edad. Incluso les decía que su seguridad y su margen de seguridad es tan amplio que actualmente sabemos que incluso en los niños prematuros, niños que nacen antes de las 37, 40 semanas, niños chiquititos de menos de 2 kilos, los utilizamos con toda seguridad e incluso sabemos que disminuyen muchas de las patologías frecuentes en los prematuros. Y bueno, creo que son todas las preguntas. Les agradezco muchísimo su atención. Agradezco muchísimo a Proteflor, a Siegfried, por habernos permitido tener esta conversación y sobre todo que nos haya permitido llegar a sus casas y compartirles estos conocimientos que estoy seguro que les van a hacer mucho beneficio, les van a dar muchos beneficios a ustedes y sus familias. Muchísimas gracias y les deseo que tengan un excelente día.